Bueno, vamos a comenzar. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 1 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 4. Les voy a pedir mucha paciencia, ¿verdad? Y concentración. Sé que es difícil a lo mejor ya a esta hora del día, pero bueno, vamos a ver muchas diapositivas que por ahí yo sé que pedagógicamente hablando no pueden estar tan cargadas de texto, a veces no es tan bueno, ¿verdad?, cargarlas de tanto texto, pero lo hicimos con el fin de, no se preocupen si no alcanzan a anotar a lo mejor todo lo que veamos, que ustedes estén también con paz y tranquilos que nosotros les vamos a enviar todo este material, ¿verdad? Entonces a veces nos ha pasado que por querer escribir todo lo que vemos en la diapositiva, no se presta atención, ¿verdad?, a lo que el maestro está tratando de desarrollar o de enseñar. Entonces yo les voy a pedir de una manera muy personal, ¿verdad?, y con mucho amor, que traten de separarse un poco en el sentido de las anotaciones y la diapositiva. A lo mejor solamente ustedes anoten las ideas principales, ¿no?, un resumen del resumen, para que no nos perdamos de vista todo lo que vamos a ver en esta noche. Amén. Bueno, vamos a leer entonces la palabra y dice ahí en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Lucas: puesto que ya muchos, también va a salir ahí en la pantalla, han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas, ¿te das cuenta? Y ahí, bueno, yo en la diapositiva lo puse en negritas, ¿verdad? Han sido ciertísimas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de los evangelios que nosotros tenemos dentro del canon bíblico, hubo muchas personas, ¿verdad? Hubo muchos judíos, incluso cristianos y discípulos, que se tomaron la tarea de escribir o plasmar también en documentos acerca de la vida, de las enseñanzas, de los milagros y la persona del Señor Jesucristo. Ustedes saben, ¿verdad?, que para poder hacer válida la canonicidad que nosotros encontramos en los 66 libros de la Biblia, bueno, Dios inspiró, ¿verdad?, a personas por medio de su Espíritu Santo, cuando se hicieron algunos concilios después del año 200, para establecer los 66, pero sobre todo los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? De todos los documentos que se encontraron, que muchos son verídicos, ¿verdad? Decían cosas buenas en cuanto a Cristo, decían cosas que eran verdaderas, que tenían mucho que ver también con la enseñanza del Antiguo Testamento, muchas de ellas se quedan fuera de la canonicidad, ¿verdad? Nosotros lo que encontramos en la Biblia son realmente los libros inspirados por Dios, en donde se encuentra una armonía perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero esto no quiere decir que no tengamos más recursos, ¿verdad?, que hablen acerca de un hombre que cambió la historia en un antes y después. Entonces, si te das cuenta, Lucas en su evangelio está poniendo esto, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿verdad? Ahora, si seguimos leyendo este versículo, no solamente son ciertas, sino que también dice ahí, tal como nos lo enseñaron, ¿verdad? Era una enseñanza, era una doctrina que se transmitía de generación en generación. Principalmente una enseñanza oral por parte de los adultos hacia los hijos. Era un principio, ¿verdad?, un mandamiento que lo vamos a ver establecido desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los patriarcas, los padres de la casa, los esposos, ¿verdad?, los sumos sacerdotes, eran los encargados de transmitir a los hijos la enseñanza que Dios les daba por medio de profetas. Y esto continuó, ¿verdad?, hasta los días de Cristo en adelante. Entonces, no solamente lo vieron, lo escucharon, como dice Primera de Juan, lo palparon, sino que también lo transmitieron de generación en generación. Dice aquí, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado ¿con qué?
con diligencia, ¿verdad? ¿Qué investigación tan más profunda y precisa tuvo que haber hecho el doctor, ¿verdad? Para encontrar la veracidad de todos los recursos que se encontraban en ese tiempo, porque ahorita lo vamos a ver, son recursos de los romanos, de los judíos, de los gnósticos, del propio Islam, que dentro del Corán mencionan también al Señor Jesucristo, de toda la evidencia que se encontraba escrita y plasmada, que de toda ella es la que nosotros debemos entonces de ponerle atención. Entonces dice Lucas, yo me he propuesto como buen médico, ¿verdad? Investigador y con la profesión que Dios me ha permitido tener, estudiar o investigar con diligencia todas las cosas, pero fíjate bien dónde comienza todo, en el origen, ¿verdad? El comienzo de todas las cosas, pero sobre todo de la doctrina, de la vida terrenal, del ministerio del Señor Jesucristo. Y después de esto, escribirlas por orden, y a quién iba dirigida, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas, ¿te das cuenta? Que conozcas bien la verdad. Evidentemente no todo lo que se escribía con referencia a Cristo eran cosas buenas, no todo lo que se escribía de Cristo eran cosas verídicas. Por ejemplo, iniciando con el Imperio Romano, de alguna forma los historiadores romanos iban a tratar por medio de sus escritos de invalidar la doctrina de Cristo, ¿verdad? Iban a tratar de invalidar su naturaleza, su ministerio, sus milagros. Entonces, así como encontraron documentos buenos, hay una cantidad enorme de documentos que atacaban a la persona de Cristo, en las cuales, dice aquí, has sido instruido. Entonces, ¿qué podemos ir hablando, qué podemos ir compartiendo a manera de introducción de este estudio, hermanos, de esta noche? Es que la forma en la cual se transmitía la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, era una forma, como dice en la siguiente diapositiva, totalmente oral. Si nosotros nos vamos al contexto de Cristo, si nosotros investigamos un poquito más acerca de su tiempo, nos vamos a dar cuenta que solamente el 10% de la población sabía leer y sabía escribir. El analfabetismo estaba en su máximo esplendor, se podría decir. A pesar de que venían del imperio griego y los griegos eran pensadores, eran muy cultos, eran investigadores, ¿verdad? De alguna forma en el tiempo de Cristo, la comunidad, ¿verdad? Romana, judía, pero sobre todo romana y sus alrededores, no podían encontrar una manera, ¿cómo se podría decir? Cuando es a bajo precio, alcanzable, de poder ser instruidos, ¿no? O educados en las letras, ¿no? En la lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al contexto de Cristo, solamente el 10% de la población sabía leer y escribir. Entonces, ¿de qué manera se transmitía toda la información? Dice aquí, para la comunidad se transmitía de manera oral. Ahora, la transmisión oral tal vez de este tiempo no se hacía con tan poca diligencia como lo hacemos ahora, porque ahora tenemos más recursos, ¿verdad? En ese tiempo la transmisión oral en cuanto a la información era algo serio y era algo realmente cuidado. Las palabras que enseñaban y se transmitían con respecto a una cosa, realmente muchas veces la validaban entre todas las comunidades. No eran personas que decían cosas solo por decirlas y no pasaba absolutamente nada. Muchas veces la misma expresión de tu fe, muchas veces podía traer también hacia tu casa a lo mejor el perder el trabajo o ser enviado a la cárcel, como fue en los cristianos bajo el Imperio Romano, ¿verdad? Pero la transmisión oral de este tiempo era algo serio. Dice aquí en el punto número 2, Jesús vivió en una época de oralidad y memorizaciones. Esto es muy importante también porque a los niños desde pequeños les enseñaban este ejercicio precisamente por el cuidado que se debía de tener. Como no había mucha educación, no había muchas formas de escribir y de leer, bueno, entonces instruían a los niños en las memorizaciones en la cual se basaba toda la educación de este tiempo, ¿no? La memoria colectiva
y los valores culturales se transmitían de persona en persona, de familia a familia, de generación en generación, de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, de nación a nación, ¿verdad? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en Galilea, empezaron los apóstoles a predicar y de ahí se transmitían hacia otras regiones hasta llegar a lo último de la tierra. Evidentemente en ese tiempo no se tenía ni Twitter, ni Telegram, ni WhatsApp, ni YouTube, ¿verdad? Como ahora lo tenemos, nos podemos meter a internet y yo puedo ver una prédica de algún hermano que está en África y eso es increíble. Pero en ese tiempo la transmisión oral era algo cuidado y extremadamente usado también por parte de Dios. Si ustedes se fijan principalmente en dos culturas que van a ver en la siguiente filmina también o pantalla, acostumbraban a tener este tipo de ejercicios, ¿verdad? Principalmente la cultura helénica, por ejemplo, tuvo dos obras muy conocidas, ¿verdad? A nivel mundial, aún las podemos tener nosotros, y bueno, a los niños se les acostumbraba a poder aprendérselas, pero incluso aún memorizarlas y recitarlas, ¿verdad? Era una pedagogía a la cual ellos estaban acostumbrados mayormente. ¿No? En unas culturas sumamente grandes, ¿verdad? En ese tiempo, los discípulos se enorgullecían de citar las palabras básicas, como dice ahí, recitar los mensajes significativos y repetir los discursos importantes de sus maestros, los rabinos, ¿no? Que todo tenía que ver con la enseñanza de la Torá, ¿verdad? De los profetas del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de la ley, de la historia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo transmitían la información los rabinos hacia sus discípulos? De manera verbal, de manera oral, ¿no? Todas las narraciones, lo van a ver en la siguiente pantalla también, eran en torno al nacimiento, escuchen muy bien, toda esta transmisión oral que se dio con respecto a la persona de Cristo, se enfocaban en elementos que son importantísimos, son realmente esenciales, ¿no? Por ejemplo, en torno al nacimiento virginal de Cristo, ¿verdad? Era tan importante que había sido predicho por el profeta Isaías, ¿verdad? Era tan importante recalcar que el Espíritu Santo era el que había encubierto el vientre de María para que la parte divina que estaba en el Señor Jesucristo no fuera cuestionada, ¿verdad? Uno de los elementos de los cuales más se hablaba en este tiempo entonces era en cuanto a su nacimiento. Otras partes son recuentos de sus sanidades y milagros, de sus enseñanzas en sermones, los recursos que utilizaba como las parábolas, dichos también de importancia teológica y práctica, y también relatos en relación a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Mayormente lo que se hablaba y se transmitía con respecto a la persona de Cristo eran estos elementos, ¿verdad? Eran los que realmente importaban. ¿Por qué? Porque si tú atacas, por ejemplo, el nacimiento virginal de Cristo, bueno, entonces evidentemente puedes sacar una teoría o una doctrina que hable de que Cristo solamente fue un profeta más, como lo hacen los del Islam, ¿verdad? Como lo hace el Corán. Solo fue una persona utilizada por Dios, ¿verdad? Pero que realmente no existía una diferencia entre él y algunos otros profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo. Si tú quitas la realidad de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo, entonces en pocas palabras estás deshaciendo el fundamento de la fe, ¿no? Pablo lo decía en una de sus cartas, si Cristo no hubiese resucitado, entonces ¿qué? Vana sería nuestra fe. Y en el tiempo de Cristo había un grupo social religioso que atacaba o no creía en la resurrección de los muertos, por ejemplo, ¿no? En otro sentido, como punto número 2, vemos ahí en la pantalla que entonces todo esto sí se convirtió literalmente en el fundamento literario que formaron el núcleo básico de los evangelios sinópticos,
de Marcos, Lucas, Mateo y posteriormente de Juan. ¿Cuál es la intención o la esencia de los escritos? Es con la intención fundamental de afirmar que Jesús era el enviado, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la intención. Hubo tanta persecución hacia la persona de Cristo, hubo tanto ataque que fue necesario crear no solamente los credos. En algún tiempo de la historia, en el 200 en adelante y 300 después de Cristo, la comunidad cristiana se tuvo que ver en la necesidad de crear credos, ¿no? Creo en el Dios y Padre del Señor Jesucristo, creo en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Creo en el Espíritu Santo y por lo tanto en la Trinidad, ¿no? Todos estos credos surgieron por la persecución que habían en cuanto a la doctrina de Cristo. Pero en este sentido era necesario una evidencia escrita que pudiera ser lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Que sobresaliera entre todos los recursos literarios y en donde los cristianos podían encontrar una información precisa y certera, ¿verdad? Y es por eso que ahora podemos entrar a la otra parte del estudio. De lo oral, como dice la siguiente filmina, se fue a la literatura, ¿verdad? Qué hermoso ver la manera en la que Dios obró en este tiempo. Del oral entonces se empezó a plasmar en la literatura, ¿verdad? Las tradiciones orales que se generaron dieron paso a la redacción, como vimos ahorita, de los 4 evangelios canónicos en los años 60 y 70, ¿verdad? Después de Cristo. Casi inmediatamente después, ¿verdad? Se empezó a redactar documentos que mostraran la veracidad en cuanto a su ministerio. Y en segundo lugar, como dice ahí, lejos de ser una serie de fantasía, ¿verdad? No fue un recurso poético como los escritos de Homero, por ejemplo. Lejos de ser una serie de fantasía literaria o de relatos novelescos sobre Jesús, ¿verdad? Dice aquí, los evangelios son esencialmente, fíjense muy bien, narraciones teológicas, ¿verdad? A ver, si hubiera existido el New York Times en el tiempo de Cristo, hubiera utilizado a Cristo para lucrar, ¿no? Se podría decir. Para sacar de él el mayor beneficio posible, presentar la parte más amarillista de la ocasión y de esa forma simplemente lucrar, ¿verdad? Con su persona, con su ministerio. Si hablamos de algunos otros medios de comunicación, ¿verdad? Que son enormes, que son grandes, muchos hubieran hablado acerca de Cristo con la intención de hacer algo novelesco, ¿no? Acerca de su vida, porque era tan conocido, era tan famoso, que todo el mundo quería utilizar ese recurso, ¿verdad? Para lucrar, para entretener, en otros momentos para atraer audiencias, pero en este sentido la narración de los evangelios contiene una evidencia que es teológica, ¿verdad? Eso es lo que nos importa a todos nosotros. Trasciende a una dimensión que era la espiritual. Mientras todos se concentraban en la parte terrenal y en el impacto que había tenido Cristo como un ser histórico, los evangelistas se preocuparon por escalarlo a un nivel espiritual que es la teología, ¿verdad? Que presentaban, como dice aquí, la identidad integral y amplia de un personaje histórico y concreto, pero con un significado totalmente espiritual, ¿verdad? De alguna forma Dios utilizó entonces hombres comunes y corrientes que iban a escribir de acuerdo a este hombre tan influyente, tan poderoso, pero cuidando las partes que todos los demás no estaban cuidando. La integridad, dice aquí, de su personaje, ¿verdad? De su persona como hijo de Dios y con un sentido totalmente espiritual. Como dice la siguiente diapositiva, dice la fuente de dichos de Jesús, identificados, por ejemplo, con la letra Q, que ahorita lo vamos a ver, los 4 evangelios canónicos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el evangelio gnóstico de Tomás, que son los recursos más antiguos que tenemos, que hablan acerca
de la persona de Cristo, ¿verdad? Guardó algunos de los dichos antiguos de Jesús, ¿verdad? Yo estoy seguro que habían escuchado Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero a lo mejor no habían escuchado del recurso de la fuente de la letra Q o del evangelio gnóstico de Tomás, ¿no? ¿Algunos habían escuchado de la letra Q como fuente acerca de la persona de Cristo? ¿Alguien ha leído el evangelio gnóstico de Tomás? Bueno, acá el rabino, ¿verdad? No, seguramente sí. Ahora, les voy a decir algo, ¿está mal consultarlo? ¿Quién me puede decir eso? No, ¿verdad? Porque dijimos al principio, hay muchos recursos como elementos históricos, ¿verdad?, que nos hablan de manera veraz acerca de la persona de Cristo, pero por algún motivo, ¿verdad?, dentro de la canonicidad no se encuentran. Pero esto no quiere decir que yo pueda ir, por ejemplo, a algunos recursos literarios o a historia que me puedan ayudar a enriquecer el conocimiento bíblico, ¿verdad? Pero en este sentido, por ejemplo, este cuerpo de recursos se convertiría en el material literario primario en el estudio de la figura histórica de Jesús, ¿verdad? Principalmente. Yo me acuerdo que una vez cuando estaba chiquito, ¿verdad?, unos 11, 12 años, quería estudiar la Biblia. Dije, voy a empezar con un evangelio. Y empecé con Mateo, no me acuerdo con cuál empecé, y lo acabé, ¿verdad? Y bueno, inicié con otro evangelio, pero me asusté porque los dos hablaban de lo mismo. Y me acuerdo que llegué con mi papá, ¿verdad?, corriendo, y le dije, oye, pa, estoy desconcertado, ¿verdad? Estoy preocupado. ¿Por qué? Porque no sé si es un error de impresión, le dije, o qué pasó, pero hay dos libros que dicen exactamente lo mismo. Me dijo, no es un error, ¿verdad? De hecho es algo intencional. Y me lo explicó bien bonito, ¿verdad? Es como cuando estás en la calle, por ejemplo, caminando y hubo un accidente, ¿no? Y en ese accidente, tú viste el accidente de la parte de enfrente del auto, ¿verdad? Entonces tu perspectiva es ver al conductor y al copiloto, ¿no? Tu perspectiva es, a lo mejor tú viste de la parte de enfrente que el piloto tenía un celular en su mano. Y esa evidencia que tú vas a presentar es una evidencia que a lo mejor el que tuvo una perspectiva lateral no se dio cuenta que el piloto traía un celular en su mano, ¿no? Él va a hablar acerca del accidente, pero desde su punto de vista. De modo que todos, de manera integral, vamos a formar un estudio de 360 grados de acuerdo al acontecimiento de ese momento, ¿no? Y es lo mismo con los evangelistas, ¿verdad? Los primeros recursos literarios que encontramos de acuerdo a esto son la de los evangelistas, un documento que se le conoce como la fuente Q y el evangelio gnóstico de Tomás, ¿verdad? Es para la comprensión de las actividades de Cristo, el contexto geográfico en el cual Cristo se desarrolló, religioso, político e histórico en la antigua Palestina, ¿verdad? Todo esto lo necesitamos conocer. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito acerca de la fuente Q, va a aparecer ahí en la siguiente diapositiva también. Viene del idioma alemán, no sé cómo se pronuncia, no sé si es Kel o Quell, ¿verdad? Se escribe Q-U-E-L-L-E, que quiere decir fuente en alemán, pero nosotros, ¿verdad?, en nuestro castellano, nuestro idioma, ¿verdad?, lo reconocemos como fuente Q. Ahora, esta fuente Q es simplemente una hipótesis por la evidencia que encontramos en los evangelios, ¿verdad? Es una hipótesis, no es nada comprobado, ¿verdad? No lo podemos hacer doctrina, pero dice aquí que es una hipótesis en los estudios bíblicos que propone la existencia de un documento, ¿no? Esta fuente Q era un documento perdido que contenía la enseñanza de Jesús y que fue utilizada como fuente por los evangelistas Mateo y Lucas al momento de escribir sus evangelios, ¿verdad? Hagan de cuenta que la fuente Q sería como el ChatGPT de nuestra era, ¿no? Yo la consulté al momento de escribir el evangelio, pero también Josué la consultó al momento de escribir su evangelio, ¿verdad? Era una fuente certera en cuanto a los dichos y la enseñanza de Cristo. El segundo punto dice aquí, se cree que esta fuente Q consistía principalmente en dichos y enseñanzas de Jesús
como el Sermón del Monte, la oración del Padre Nuestro y algunas otras enseñanzas o parábolas. Fíjate lo que dice aquí, si realmente esta fuente Q existió, significaría que es uno de los documentos más antiguos sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo, escrito, como dijimos, de lo verbal a la literatura, ¿verdad? Lo escrito, dice aquí, posiblemente antes del año 70 después de Cristo, ¿verdad? Ahora, es una teoría que tiene mucho fundamento, no se dice solamente por decir, el autor que estamos estudiando presenta algunas evidencias que no quisiéramos tomar mucho tiempo, ¿verdad?, para presentarlas, pero las mencionamos porque es importante, porque esta fuente Q también la toman diferentes sectas, religiones y filosofías, ¿verdad? Entonces, por eso se puede encontrar que dentro de tanta diversidad de enseñanza de Cristo, al mismo tiempo hay una cierta armonía, porque, por ejemplo, algunas sectas y religiones hablan acerca de los milagros de Cristo, dicen que realmente sucedieron, pero algunos lo toman como desde una perspectiva de magia, ¿no? Algunos dicen que Cristo era un tipo mago de su tiempo. Nosotros sabemos que el poder que tenía venía directamente de Dios, ¿no? Otros se lo atribuían a un demonio, ¿no? O a un Dios del Antiguo Testamento, pero nosotros sabemos que su poder venía del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de Tomás, por otra parte, a diferencia de los evangelios, ¿verdad?, es un texto apócrifo. Quiere decir que no está dentro del canon, ¿verdad? No se tomó como inspirado de parte de Dios, que forma parte de los llamados evangelios también gnósticos. Fue descubierto, sí, en 1945 en Nag Hammadi, que está en Egipto, junto con otros escritos gnósticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene el Evangelio de Tomás? Consiste en 114 dichos atribuidos a Jesús y que encontramos, ¿verdad?, en los evangelios escritos. Muchos de ellos similares a los evangelios sinópticos, ¿verdad? Los encontramos en los escritos de Mateo y de Lucas, ¿no? No es un evangelio narrativo como los canónicos, en donde te presentan geografía, cronología, teología. Él simplemente quiso hacer un documento, ¿verdad?, en donde estaban los dichos de Jesús en cuanto a sus enseñanzas, ¿verdad? No menciona la crucifixión, por ejemplo, la resurrección, ni eventos de la vida de Jesús, solamente sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, como primeros recursos en cuanto a la vida de Cristo, era esto, ¿verdad? Cuando Lucas escribe en el capítulo 1, me tomé la tarea de investigar diligentemente en el origen de todas las cosas. ¿Qué es lo que Lucas tenía a lo mejor hasta este punto? Tenía de alguna forma el evangelio gnóstico de Tomás, a lo mejor consultó a otros evangelistas, ¿verdad? O la fuente Q que acabamos de ver. Pero después de esto viene otro recurso, ¿verdad? O otros autores, se podría decir, otras personas que sumaron a los recursos literarios en cuanto a la vida y persona de Cristo, quienes fueron los padres apostólicos, ¿verdad? A ellos seguramente los has escuchado, ¿no? En algún momento, son muy citados también. Pero ¿a qué se refiere esto? Dice, los escritos cristianos no canónicos que proceden de los años finales del primer siglo, ¿verdad? Después de los evangelios de la fuente Q y el evangelio gnóstico de Tomás, encontramos o empiezan a surgir los padres apostólicos. Y a la mitad inicial, del segundo siglo, ¿verdad? Se identifican como los documentos de los padres entonces apostólicos. ¿Quiénes son? Clemente de Roma, por ejemplo, ahí lo tienen, Ignacio de Antioquía, Justino de Roma, Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano, ¿verdad? Personajes que seguramente si tú los investigas, lo vas a encontrar en la historia secular y dentro de su desarrollo, proposición de sus tesis, ¿verdad? Vas a encontrar que todos ellos citan, mencionan de alguna forma a la persona también de Cristo. Sí. Así es. A Juan, ¿no? A Juan, sí.
Ahí está, ¿verdad? Esa es una nota muy importante. Orígenes, por ejemplo, era discípulo de Juan, como lo comenta mi amado Rabísimo, ¿verdad? Rabino, ¿no? Era un hombre que realmente fue instruido a los pies de Juan, ¿no? Entonces lo que él proponía, repito, no era algo que estuviera en contra de la doctrina de Cristo. Puede decir cosas veraces en cuanto a Cristo, pero no pertenecen por alguna situación, ¿verdad?, a la canonicidad que nosotros tenemos, ¿no? Pero si leemos, si hoy leyéramos una carta de Orígenes, de Tertuliano, ¿no?, o alguno de ellos, podríamos encontrar, ¿verdad?, o podríamos enriquecer o respaldar todo lo que los evangelistas nos están diciendo. Por otro lado, encontramos entonces la literatura también judía, ¿verdad? No solamente están los padres apostólicos, encontramos también la narración de los judíos. Y cuando hablamos de narración de los judíos, aquí sí puede haber discrepancia en cuanto a lo teológico, ¿verdad? Ahí sí mucho cuidado, porque aún si hoy en día vas a Israel y hablas un judío con respecto a Cristo, muchos de ellos no son mesiánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no reconocen al Señor Jesucristo, a este hombre histórico, ¿verdad?, como el verdadero Hijo de Dios, pero sí lo reconocen como un hombre usado por Dios, ¿verdad?, como un profeta, pero no el Mesías. Entonces revelan que Jesús, fue un personaje histórico real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablan también de él, que vivió en la región de Galilea del primer siglo de la era cristiana y que murió crucificado por los años 30 en la milenaria ciudad de Jerusalén. ¿Quién es uno de ellos? Seguramente tú lo has escuchado, un tremendo historiador judío, Flavio Josefo, ¿verdad? Este hombre no solamente habla acerca de Cristo, habla también de Santiago, habla de Pedro, ¿verdad?, como líder de la iglesia primitiva, habla acerca de algunas batallas que tuvieron los judíos en revolución contra los romanos, habla acerca de esta batalla, no me acuerdo cómo se llama, amor, este lugar que está en las alturas por el Mar Muerto, Masada, de la guerra de Masada, ¿verdad?, de cómo los judíos se trataron de esconder de los romanos, pero bueno, después llegaron y ellos se quitaron la vida, ¿verdad? Esto también lo narra Flavio Josefo, ¿no? Pero dentro de los escritos que él tiene con respecto a la persona de Cristo son las antigüedades judías y otra cosa que se le conoce como el testimonuim. A ver si alguien sabe por ahí latín, ¿verdad? Testimonio de Flavio, ¿no? O el testimonio de Flavio, ¿no? Testimonuim Flaviarum, ahí está, ¿verdad? Si ustedes los consultan, los pueden encontrar, gracias Reina, y ahí van a encontrar, ¿verdad?, que él hace referencias acerca de Cristo. Pero para Josefo, por ejemplo, dice aquí, Jesús era un maestro sabio que realizaba hechos sorprendentes. Simplemente lo reconocía como un gran orador, pues por su palabra ganó para su movimiento a muchas personas, tanto de origen judío como gentil. Unos dicen que se murió sin reconocer a Cristo, ¿verdad?, como el Hijo de Dios. Otros dicen que tuvo un sincero arrepentimiento y llegó a los caminos de Cristo, pero mayormente se piensa que no, que él simplemente pues plasmó, ¿verdad?, en literatura acerca de él sin reconocer sus hechos milagrosos. Continuamos con otra de la literatura que nosotros encontramos con respecto a la persona de Cristo. Está la literatura, creo que te saltaste una, ahí está, la babilónica, ¿no?, o el Talmud babilónico. ¿Cuál es el Talmud babilónico? Explica la psicología de rechazo, ¿no? Desde el punto de vista de estos recursos, explican la psicología del rechazo, es decir, por qué comunidades enteras, pero sobre todo el Imperio Romano, por ejemplo, a nivel psicológico, rechazó a la persona de Cristo, ¿no? Y también desde la sociología, ¿no?, trata de explicar la hostilidad hacia Jesús, argumentando 5 partes principales. ¿Por qué se le conoce como un recurso también en cuanto a la veracidad de la vida de Cristo? Porque lo que hace es encerrar al personaje principal, que es Cristo, ¿no?
de una forma no bien direccionada, pero todo su enfoque es el siguiente, ¿no? Explicar la psicología de rechazo y la sociología de hostilidad hacia Cristo, ¿no? Ustedes saben que después de Cristo, en el año 50, 70 y en adelante, empezó la persecución de los cristianos, no solamente por el Imperio Romano, sino también por otros grupos sociales o religiosos, como los gnósticos, ¿no? En su caso. Pero ellos, ¿qué hacían? Defienden que Cristo hacía pecar a Israel, ¿no? Como por ejemplo, cuando le dijeron, oye, ¿tú estás sanando en el día de descanso, ¿no? En el Shabbat. Y bueno, Cristo les daba la enseñanza, ¿no? Pero ellos dicen, no, fue un hombre que incitó entonces a pecar o a hacer lo malo a su propio pueblo, ¿no? En segundo lugar, justifica que su muerte fue por los hechos de estar practicando una magia que era prohibido en ese entonces, ¿no? Está hablando de sus hechos milagrosos de manera explícita, ¿están de acuerdo conmigo? Ellos están evidenciando que realmente Jesucristo tuvo el poder de hacer cosas sobrenaturales. Pero ¿qué dice el Talmud babilónico? Que era entonces por una obra de magia, ¿no? En tercer lugar, era una persona que no deseaba arrepentirse de sus pecados, ¿no? Porque tuvo confrontamientos con los fariseos, con los escribas, que de alguna forma ellos defienden que eran las personas que trataban de entrar en razón al Señor Jesucristo y que Jesucristo nunca cedió ante sus argumentos, ¿no? Entonces Jesucristo era una persona que no deseaba arrepentirse de su maldad. En cuarto lugar, defienden que Jesús era un falso profeta que al apostatar de la fe del pueblo de Israel se burlaba y rechazaba a los sabios judíos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma el Talmud babilónico engrandecía a este tipo de grupos sociales, ¿no? Y religiosos como los fariseos, los escribas, y le quitaba valor o autoridad a la persona de Cristo. Y en quinto, como veíamos también al principio de este estudio, siempre van a estar atacando el nacimiento virginal de Cristo, ¿verdad? Porque si quitan la concepción milagrosa, entonces está hablando de una persona común y corriente, ¿verdad? Sin ninguna parte divina, con la transmisión del pecado como uno de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, no era puro y sin defecto y sin mancha, y por lo tanto no podía pagar totalmente lo que la justicia de Dios demandaba. ¿Sí se va entendiendo? Entonces, bueno, ponían en duda su nacimiento virginal. Vamos a ir ya casi cerrando este estudio, ¿verdad? Y vamos a encontrar la última forma o fuente, ¿verdad?, de literatura en cuanto a la obra y la persona de Cristo, que fue la literatura romana. Y quiero que pongan mucha atención a lo que dice en la introducción de este punto. Dice, no son muchas, pero todas ellas son negativas. Todas ellas van a ser negativas porque evidentemente están escritas desde la perspectiva de un romano que quiere seguir engrandeciendo su imperio y quiere terminar con este grupo o este movimiento, ¿verdad?, que se está haciendo tan fuerte que literalmente está derrocando el imperio de los romanos, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, no son muchos, pero todas son negativas. Presentan perspectivas y comprensiones oficiales del imperio al movimiento que se generó en relación a las enseñanzas del rabino Galileo. Uno de ellos es A.P. Cornelius Tacitus, ¿verdad?, que él escribe desde su fuente literaria que el incendio que Nerón provocó, ¿verdad?, a la ciudad, que después le echaron la culpa a los cristianos, realmente en su escrito está argumentando de una manera profunda, ¿verdad?, y elocuente y demoníaca, me atrevería a decir, cómo realmente los cristianos eran los culpables, ¿verdad?, de ese incendio. Es algo inaudito, ¿no?, ilógico. Fue algo tan explícito, pero que al mismo tiempo, de alguna forma, lograron convencer al pueblo que los cristianos fueron los que crearon este incendio, ¿verdad? Encontramos a P. Suetonius Tranquillus. Mira que hay nombres para hijos, si alguno está buscando alguna idea, ¿verdad?
Tranquilus, Suetonius, ¿verdad? ¿Qué dice él en su escrito? Presenta la expulsión de los judíos de Roma decretada por Claudio en el año 49 después de Cristo, ¿no? A la que se alude, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, versículo 2, mencionan este decreto por parte de un emperador que hizo una diáspora, ¿no? En ese entonces. Salieron los cristianos de donde estaban, de donde se encontraban, y se fueron a otras regiones por edicto del Imperio Romano, ¿no? Entonces, Suetonius, de alguna forma, registra también este acontecimiento histórico. Por eso repito, hermanos, cuando, por ejemplo, estás estudiando la Biblia dentro de una iglesia, en un discipulado, y estás estudiando, por ejemplo, el libro de los Hechos, ¿no? O Santiago, por ejemplo, y salen estos recursos históricos, no son dichos solamente porque sí, son una evidencia constante y consistente, ¿verdad?, que respalda la historia con respecto a lo que encontramos también en la Biblia, ¿no? Es increíble cómo encuentras una armonía tan perfecta, ¿verdad? Y se va alimentando de alguna forma también tu fe en cuanto a Cristo, ¿no? En tercer lugar, Plinio el joven. Este hombre comparte la evaluación negativa del cristianismo, ¿verdad?, que tienen Tácito y Suetonio, pues se entiende que esa nueva religión era una superstición perversa y extravagante, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los escritos romanos, debemos de recordar siempre que todas van a ser negativas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hermanos, y no tomé, hay muchos más recursos, ¿verdad? No, podríamos seguir con la lista, pero hemos visto entonces los recursos que vinieron principalmente de una forma oral, que se transmitía de generación en generación como lo acostumbraba la cultura helénica y judía. De la transmisión oral, entonces, hubo una necesidad de pasar a la literatura, de escribir los hechos acerca de Cristo. Pero esto no solamente se les ocurrió a los padres de la iglesia o a los evangelistas, se le ocurrió a todo mundo. Todo el mundo quería poner su perspectiva. ¿Quiénes fueron ellos? Fueron los judíos, el Talmud babilónico y la literatura romana. Podemos poner de alguna forma el Corán también, que citan al Señor Jesucristo, hablan de Él. Podríamos hablar de tanta, hermanos, tanta evidencia que podemos encontrar acerca de Cristo, porque realmente fue un hombre sobrenatural que impactó la vida de todo el mundo, hermanos, de todo el mundo. Quiero terminar con estos dos pensamientos que cuando yo los leí, ¿verdad?, realmente fortalecieron mi fe, y cada vez que estudiamos a la persona de Cristo debemos de sentirnos más agradecidos, ¿verdad?, por quien realmente fue el Hijo unigénito de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Así lo decía Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la fuente histórica pero verídica que encontramos en la Biblia, y podemos cerrar con esto. En efecto, después de todo esto podemos ver que Jesús de Nazaret fue una persona histórica, porque todos lo mencionan, que vivió en Palestina, porque todos hablan acerca de su geografía, en los inicios del siglo I de nuestra era, en medio de la ocupación romana, todos lo evidencian también. Sabemos también que era un maestro ejemplar y que su predicación era desafiante y era contextual. Además, estamos conscientes que hacía milagros. Algunos le llamaban magia, otros le decían por un poder demoníaco, ¿verdad?, o de algún otro dios, pero hacía hechos sobrenaturales. Esa información histórica en torno a Jesús se completa al reconocer que fue crucificado por las autoridades romanas a instancias de los líderes judíos luego de un juicio ilegal e injusto. Todo esto que estamos viendo en la pantalla, este pensamiento, esta definición, ¿verdad?, y esta oración, no lo sacamos de toda la evidencia que encontramos en todos los escritos de diferentes corrientes filosóficas y religiosas y sociales. No se necesita solamente la Biblia para sacar esto. Tú estudia la historia, ¿verdad?, universal, y pueden hablar todos ellos de esto. ¿No es esto increíble? Y entonces sí,
Podemos cerrar con la siguiente diapositiva. Dice entonces, de acuerdo con el testimonio del apóstol Pedro, en su mensaje el día de Pentecostés, él es Jesús que fue asesinado, pero Dios lo constituyó en Señor y Cristo mediante el poder de la resurrección, ¿verdad? Encontramos en la palabra de Dios el verdadero motivo, el propósito, ¿verdad? Y una tarea tan extraordinaria y profunda que, como dice Romanos, por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre entró la salvación a todo el mundo, ¿verdad? He aquí el Cordero que quitó el pecado de todos nosotros. Se ve desde la evidencia histórica, pero en los evangelios vemos la evidencia teológica, ¿verdad? Y qué hermoso pensar, hermanos, que nuestra fe no está fundamentada en un apóstol, no está fundamentada en un profeta, no en un hombre común y corriente, está fundamentada en el Hijo de Dios que venció a la muerte al tercer día y se sentó a su diestra, que ahora intercede por todos nosotros y que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque podemos seguir avanzando en el estudio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Nos damos cuenta, Padre, cómo hay tanta evidencia histórica por todos lados, Señor. Por el Islam, por los judíos, por los romanos, por los padres apostólicos, por los evangelistas, por Tomás, por la fuente Q. Señor, hay tantos recursos que nos hablan de tu Hijo, Señor, que cambió la historia en un antes y después, que impactó la vida de las personas, que hizo milagros, pero que sobre todo quitó una barrera, Señor, que nos separaba a todos nosotros de ti. Padre, nadie lo hubiera podido lograr en sus fuerzas. Nadie podría lograrlo, Señor, en sus acciones, porque cualquier cosa que nosotros podríamos hacer eran como trapos de inmundicia delante de ti. Pero viendo esta imposibilidad que nosotros teníamos, Padre, fuiste movido a gracia y a misericordia y de tal manera nos amaste, Señor, que enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor, una vez más, hoy como iglesia, como discípulos tuyos, podemos repetir convencidos en nuestro corazón, Señor, que realmente Cristo era tu Hijo, que no hay otro camino, Señor, fuera de Él para llegar a ti, que Él es la verdad y que Él es la vida. Señor, lo creemos con nuestro corazón, lo creemos en nuestros pensamientos y lo hemos visto también en nuestro diario vivir. Ayúdanos a recordar, Padre, que Él es la vid y nosotros los pámpanos y que separados de Él, Señor, nada podemos hacer. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos trajo la salvación. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos.